Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que nace sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, dirigidos a todos los que vivimos la contaduría y a todos los que queremos aprender día con día sobre esta profesión y sus temas relacionados. El día de hoy vamos a conversar sobre juntas de educación, sobre el cambio de la ley 6746 y sus reformas. Tenemos como invitado al licenciado Jonathan Ballesteros Chávez. Él es licenciado en Contaduría Pública, amplia experiencia en lo que es juntas de educación, contador privado incorporado, asesor financiero, especialista en juntas de educación administrativas y asesor en contratación pública. Jonathan, bienvenido al programa Experiencia Contable. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Ivette, un placer y nuevamente estar por acá después de varios años. De varios añitos. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de poder compartir un poquito esta información este tipo de contabilidad tan especializada. Exacto, esa es la palabra, es una contabilidad especial. Nuestro gremio se divide en varias especializaciones, como las que juntas de educación, la parte agrícola, que es todo un mundo también, lo que son asociaciones sin fines de lucro, lo que son contabilidades financieras, fiscales, están las de zona franca, que también es otro mundo completamente diferente, las asadas también, ¿verdad? Cooperativas, entidades financieras. Realmente hay trabajo para todos, gracias a Dios. Y algo importante es que nosotros nos tenemos siempre que especializar. O sea, no podemos saber de todo y hacerlo de todo. O sea, podemos aprender de todo un poquito, porque eso es bonito, conocer. Pero ya tener la experiencia y el poder, digamos, desarrollarse en esa área, ahí está lo difícil, ¿verdad? Y una vez una persona me decía que la ética y la transparencia también va en eso. Cuando usted dice, yo sé hacer esa contabilidad, pero usted nunca ha hecho este tipo de contabilidad. Súper delicado. Entonces, me consigo otro experto y que me la haga y después yo cobro, ¿verdad? Entonces, eso también es falta de ética, porque nosotros tenemos muchas especialidades a nivel contable, gracias a Dios, y ahí cada quien estudia lo que le gusta y se experimenta en esa área. Saludos a todos los que nos están compartiendo el día de hoy y saludando en este programa. Recuerden que estamos también de manera diferida por medio del canal de YouTube, así que si no puede ver el programa hoy completo, lo puede repasar en nuestras redes sociales. Saludos a Silvia Torres, a Andy Guillén y a Gilbert González, que son los primeros que están conectándose a nivel de comentarios. Jonathan, ¿qué se necesita para hallar contabilidades de juntas de educación? Vamos a ver, se necesita valor, es lo primero. ¿Por qué? Paciencia y valor. Vamos a ver, las contabilidades de juntas es una contabilidad pues, especializada, ¿verdad? Y tiene unas variables que no a todos los contadores les gusta, como es el tener que, en palabras bonitas, tener que lidiar con tantas personas que cada una tiene su forma de pensar y muchas veces cada una tiene su interés inclusive de por medio. En el tema de junta, nosotros los tesoreros contadores trabajamos de la mano con la junta, que son 5 miembros. Algunas tienen oficinistas que no forman parte de la junta, pero trabajan también con la junta. Los directores, los administradores de los centros educativos. Y de ahí en adelante tenemos que a veces trabajar con supervisiones, con direcciones regionales, con departamentos financieros de las regionales, etc. Entonces, uno de los desafíos más grandes que existen en esto es que el MEP, que es el órgano, llamemos así, rector de esta materia, no tiene muy bien establecidos los procedimientos. Entonces, a nosotros los tesoreros contadores nos piden la misma información en 10, 15 formatos diferentes,
y una regional lo pide de una forma, y otra de otra forma. Entonces eso hace que el trabajo de nosotros sea sumamente desgastante porque hay que estar pues, lidiando muchas veces con esos temas donde si fuera estandarizado es mucho más fácil, tanto para nosotros como para las mismas juntas de educación, el interpretar esa información. ¿Hace cuándo empezaste con juntas de educación? Yo voy casi por 20 años en esta carrera. ¿Te veías ahí? No, en realidad yo digo que bueno, Dios se encarga de colocarlo a uno y de moverle las fichas para llevarlo a donde Él quiere. En realidad empecé en esto por hacer un acto de una buena intención de ayudarle a un conocido, y empecé por ayudarle nada más. Yo voy a ayudar, pero solo ahorita para que salga de esto, porque yo no conocía el tema juntas, y yo responsablemente, yo no conozco de eso, tendría que empezar por aprender a ver qué es, y efectivamente, pues empecé a ver qué era, solo para ayudarle, y 20 años casi aquí estoy. Y ahí está. Entonces, pues gracias a Dios. ¿Qué te apasionó para seguir como contador de juntas de educación? La asesoría. Para mí el tema de juntas de educación en esta función que hacemos de tesoreros contadores no es solo dar un informe o entregar un informe, sino va más allá. Y creo que las juntas y los miembros de junta, que son personas ad honorem, que hacen un gran esfuerzo muchas veces de poder participar y que son imprescindibles, porque sin la junta una institución no camina pero nada, ni 5 minutos sin una junta. En ese trayecto me doy cuenta que las juntas ocupan mucho acompañamiento. De nada sirve un contador que le entregue un informe contable y dice, aquí está el informe contable y esto es lo que hay y chao. El tema de las juntas lleva mucho, va muy apegado a temas de administración pública, y eso va de la mano muchas leyes, reglamentos, decretos, circulares, directrices. Y los miembros de junta no siempre tienen el conocimiento de cómo se maneja todo ese tema. Y somos nosotros tesoreros contadores somos uno de los pocos servicios que la junta puede contratar y que depende de nosotros la guía que le podamos dar a esa junta. Ellos dependen mucho de nosotros en ese sentido, teniendo claro que uno no se puede involucrar en temas administrativos de la junta, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo bien claro. Pero sí somos una ayuda, eso es lo que me apasionó en su momento, el poder ayudar, poder asesorar, que es la parte que más me gusta a mí. ¿Y la junta como tal tiene apertura para las asesorías? Si vieras que yo creo que la apertura, vamos a ver, se la va ganando uno mismo con la confianza que uno le vaya transmitiendo a la junta. Sí, porque es difícil, porque ¿cada cuánto cambian esas juntas? Cada 3 años. Cada 3 años. Cada 3 años, con la nueva ley, la ley 10.631, la ley de juntas de educación. Con esta ley se establece que se puede renovar por un periodo adicional, nada más. Entonces, cada 3 años podría haber una eventual renovación de la misma junta y ya después tiene que venir junta nueva. Entonces, todo esto es muy cambiante. Los miembros de junta, desgraciadamente, no tienen una estabilidad. Normalmente, cuesta mucho que una junta dure 3 años completa, cuesta mucho. Casi que, no sé, ver una estrella fugaz, muy poco. Pero eso provoca que entonces nosotros tengamos que estar constantemente capacitando a los que entran, porque yo no puedo decirle a una junta, mira, no, ya esa capacitación ya yo se la di a la junta anterior 3 veces. No, la junta que llega nueva, el miembro que llega nuevo, igual necesita tener bases, conocer para poder desarrollar la función. Sí, para que esté empapado de los informes financieros y la importancia de ellos dentro del papel financiero también. Sobre todo la lectura, el entender qué es esa información que nosotros entregamos, porque con base en esa información ellos tienen que tomar decisiones de administración de recursos que van ligados a las leyes, y al haber incumplimientos de ley o algo por el estilo, y pues tienen consecuencias o pueden tener consecuencias graves. Exactamente. Han habido muchos cambios en los últimos años en las juntas de educación, en su formato financiero,
¿cuál considera usted que ha sido los más relevantes o los más importantes para el funcionamiento de las mismas? En la parte financiera hasta el día de hoy, bueno, el MEP de hace 2 años para acá implementó una herramienta que es una macro, un Excel, que viene a vincular la parte presupuestaria con la parte de contenido económico y la parte de objetivos propiamente, o lo que le llamamos el plan anual de trabajo. Que estas 3 materias, planificación, plan anual de trabajo, la parte presupuestaria, contenido presupuestario, y la parte de contenido recurso económico, eran prácticamente 3 idiomas diferentes, que en la vida real debieran de ser el mismo idioma porque se deben de comunicar, buscan un mismo fin. Esta herramienta, a pesar de que ha sido compleja, dolor de cabeza, el lograr llegar, es un Excel, una macro, ha venido a mejorar mucho en cuanto a ese orden administrativo. La planificación que nace desde el personal docente administrativo y dirección, ahora tiene una lógica con respecto al orden presupuestario. Antes, estas 2 cosas, la planificación era una carta al niño, el PAT, el plan de trabajo era una carta al niño, y el presupuesto era la realidad. Entonces, uno no pegaba con el otro. Tiene un divorcio, como dice correcto. uno. Hoy en día creo que es uno de los cambios más grandes que han habido, y me parece que ha sido positivo en cuanto a que ha venido a ordenar mucho la parte operativa. La ley como tal, ¿qué cambios ha tenido? Bueno, la primera de estos cambios, bueno, la ley 6746 recientemente tuvo una reforma a finales del año pasado. Se hizo por medio de la ley 10.757, que es una nueva ley, y vino a reformar algunos artículos de esta ley 6746. Que esta ley 6746, en resumen, es una ley creada para darle recursos a las instituciones, a las escuelas y colegios dependientes del Ministerio de Educación Pública, para que puedan cubrir sus gastos operativos. Básicamente así es como nace. Viene esta reforma que busca fortalecer el modelo educativo mediante la gestión de recursos financieros, y dentro de estas reformas, una de las más grandes es la distribución, cómo se distribuyen esos recursos, que es una de las más recientes, porque esto es muy reciente, y de las más drásticas que ha habido. Para entender cuál es el cambio, en dónde está el cambio, hay que conocer qué era lo que había antes en esta ley. La ley 6746, antes de la reforma, el artículo 6 establecía cuál era la forma de distribuir esos recursos que daba el gobierno. Y decía que el 60% de esos recursos eran destinados a juntas de educación, primer y segundo ciclo. 25% juntas administrativas, todo lo que son colegios, CINDEA, IPEC, educación adultos, colegios técnicos, etc. 10% era una reserva que se dejaba el MEP ahí para darle a las instituciones que tenían menos de 100 estudiantes, como un apoyo, y 5% se dejaban de reserva para emergencias y demás. Esto era antes de la reforma. Viene la reforma, mediante esta nueva ley. Acá antes de pasar a la reforma, hay que tener claro que la ley establece que esos recursos eran para material didáctico, mobiliario y equipo, y material de oficina. Esos 3 rubros establecía la ley antes de la reforma. Adicionalmente, el reglamento de juntas establece algunas condiciones que también hacen referencia a la ley. Entonces, el artículo 63 del reglamento dice que esta ley 6746 era para financiamiento de gastos operativos. Todos los gastos operativos de la institución, bienes y servicios requeridos para que funcione la institución. Y el artículo 67 dice que hay que darle prioridad a los servicios públicos y cualquier gasto que comprometa el funcionamiento del centro educativo. Así estaba establecida la ley antes de la reforma. Viene la reforma y lo primero que hace es reformar, valga la redundancia, el artículo 6 de esta ley. Y en esa reforma viene y cambia la forma de distribuir los recursos. ¿Para bien? ¿Consideras? Sí, en lo personal me parece que para bien. ¿Por qué? Porque al estar como estaba acá un 60%, si yo pongo en ejemplos para entenderlo, si yo tenía 1 millón de colones
ese millón de colones, el 60%, 600.000 colones, era para distribuirlo entre primer y segundo ciclo, llámese kinder escuelas. Y el 25%, o sea, 250.000 colones, tenía yo para distribuirlo entre todo lo que es colegios, SINDEAS y PEG Educación a Adultos. Evidentemente, las escuelas, primer y segundo ciclo, son las que se veían un poco más beneficiadas porque tenían más plata para distribuir. Exacto. Bajo la reforma, se establece que el 85% del presupuesto se distribuye según matrícula. Ya aquí no hay una diferencia entre escuelas y colegios. Con un factor. Se prorratea. Entonces, esto vino a provocar vamos a ver, fue un choque este año, porque el presupuesto de las escuelas, bajo el nuevo esquema, se vino al suelo. Todo lo que es primer y segundo ciclo, en la ley 6746 tuvo una disminución presupuestaria. Nos dice Rosy Navas, la ley 6746, algunas escuelas se les rebajó un montón y no alcanza para cubrir los gastos. Correcto. Eso que se rebajó es precisamente por este efecto. Porque en escuelas, al anteriormente recibir más plata, pues les iba mejor. En colegios recibían menos dinero y eran los que pasaban con un poco más de necesidades en cuanto a este tema de poder cubrir gastos. Efectivamente, lo de la ley 6746, hoy en día, considerando los recortes presupuestarios que ha tenido el gobierno, más adelante. Eso es lo que nos dice Rocío Salazar, los presupuestos se vinieron abajo completamente. Correcto. Ahorita lo vamos a ver en una filmina, la parte de la ley, más o menos cómo se ha comportado en los últimos años para que podamos ver cuál ha sido el comportamiento de esa ley en recorte presupuestario. Entonces, ese 85% que ahora establecido según matrícula, eso provocó que a las escuelas, primer y segundo ciclo, el presupuesto les disminuyó, porque antes era un 60 solo de ellos, ahora es un 85 entre todos. Y a los colegios antes era un 25 solo a ellos y ahora tienen un 85 para todos. Entonces a los colegios les aumentó en relación a lo que venían recibiendo. Esto es un cambio. Evidentemente este año se sufre más porque las escuelas venían acostumbradas a un presupuesto más alto. Los colegios tienen la ventaja de que venían viviendo con las vacas flacas y ahorita les aumentó un poquito más. Ok. 5% del presupuesto de esta ley quedó para ser asignado a las instituciones que tienen menos de 100 estudiantes. 5% se lo dejó el MEP como un tema de insuficiencia económica comprobada. Esto es cuando una institución logra hacerle ver al MEP, demostrarle al MEP que con los ingresos que tiene en relación a los gastos de la institución no va a salir, se le solicita lo que es una ayuda económica mediante un estudio económico. Eso sale de ese 5% que el MEP se deja para estos casos. Para cubrirlos. Correcto. 5% de reserva para emergencias o centros educativos nuevos. Y uno de los cambios también en este tema es que ahora sí la ley permite hacer una redistribución de los recursos no girados por saldos ociosos. En español, la junta que no ejecutó la plata, el MEP ahora sí puede decir, usted tiene plata, no ha ejecutado, no le deposito lo que le tenía que depositar, y esto yo lo redistribuyo ¿en dónde? En otra institución. O sea, se los quitan, no digámoslo así, por no usarlo. No, sí, lo que hacen es que no se lo depositan. El MEP, esta ley 6746, es un monto fijo que recibe la Junta por mes. Ok, entonces si yo no gasté lo del mes de marzo, en abril no me depositan. Es correcto. Okay. Eso viene siendo ahorita. Entonces las liquidaciones se hacen mensuales. Mensuales, correcto. Hay todo un montón de informes que se presentan de forma mensual. El artículo 6 de esta reforma, 6 bis, habla de que no se girarán recursos si la Junta mantiene, aquí es importantísimo que todos lo tengan claro, saldo igual o superior a 3 meses de ingresos. Si una Junta recibe por mes 100,000 colones y al final de cualquier mes le quedó en la cuenta de esta ley 6746 300,000 colones o más, el MEP le aplica esto. No le deposito porque usted tiene ahí. ¿Y cuándo le vuelvo a depositar? Cuando usted me demuestre su ejecución presupuestaria, que ya ejecutó eso, y adicionalmente, mediante un plan de inversión, se le diga al MEP, ok, esto fue lo que se hizo. El MEP analice, con base en eso,
digamos que queda sujeto a que reactive de nuevo el tema del depósito. Es decir, que si quedan excedentes que no hubo planificación. Muchas veces es la O falta de no se planificación. cumplió la planificación. Puede ser que la planificación estaba, pero no se cumplió. Sí, en esto, desgraciadamente, las juntas han venido trabajando históricamente sin una planificación clara. Entonces, conforme van naciendo necesidades, voy atendiéndolas. Pero hoy en día, que esas necesidades, atenderlas, implica, por ejemplo, una compra, hacer una contratación bajo la ley de contratación pública, que es compleja, ya no es nada más ir a la pulpería y comprar o ir a la esquina a comprar, tiene que haber todo un proceso, ya no es tan fácil solventar. Entonces, eso muchas veces hace que no se ejecuten los fondos, no porque la necesidad no esté, no porque la planificación no esté, sino porque a veces se hace un poco engorroso el tema. Y lo otro es que la inestabilidad que le comentaba de las juntas, en el momento en que una junta pierde un miembro, queda inactiva. Entonces ya no puede operar hasta que no tenga el O sea, no puede o sea, no tiene quórum desde el momento que se va uno. Correcto, pierde el quórum estructural. Ah, qué interesante, esa no me la sabía. Entonces, sí, las juntas tienen quórum estructural y quórum funcional. El de estructura son sus 5 miembros nombrados. Mientras haya quórum estructural, puede existir el quórum funcional, que es con lo que yo funciono. La junta puede funcionar con 3 miembros, 4 miembros o 5 miembros, siempre y cuando el quórum estructural esté completo. En el momento en que el estructural se pierda por una renuncia o una destitución, deja de existir el funcional. Qué importante. Entonces es la elección de los miembros de la Junta y el Correcto. Compromiso de los mismos. Sí, eso es todo un trabajo en equipo, decía yo, y siempre lo he dicho, eso es un trabajo en equipo. Aquí ni al director le sirve estar sin junta, ni a la junta le sirve estar sin director, ni al contador le sirve que falte junta, no, es un trabajo muy en equipo. Es un trabajo en equipo, exactamente. Otro cambio muy importante en esta reforma es el orden obligatorio de ejecución de los recursos. Se estableció en esta reforma de la Ley 6746 un orden obligatorio de ejecución que dice que es lo primero que cubro con la Ley 6746, servicios públicos. Segundo, servicios profesionales. Tercero, material didáctico. Cuarto, suministros de higiene y limpieza. Gastos operativos y de último, inversión en infraestructura con esta ley. Es un orden de prioridades que la norma establece que si esto no se cumple, la Junta puede tener consecuencias legales, civiles y hasta penales por incumplimiento de la ley. Entonces, esto es uno de los artículos también que es reformado de nuevo y que la mayoría de juntas todavía no conocen de este manejo. Interesante, nos dice Marce, renunció un miembro y tras de todo la municipalidad inoperante para el nombramiento. Es decir, que la municipalidad también interviene. Correcto. La ley 10.631, ley de juntas, establece y mantiene que los nombramientos de los miembros de junta es competencia municipal. ¿De dónde nace? Nace de las ternas que tiene que confeccionar la administración del centro educativo, que es el director junto con el personal docente administrativo, hace las ternas, esas ternas las manda a la municipalidad y la municipalidad con base en esas ternas hace la elección de miembros y nombramiento. Ya los puestos los hace el órgano colegiado en su seno, pero nace de ahí. Entonces, sí, efectivamente, la municipalidad, dependemos 100% de la municipalidad en temas de nombramientos. Nos dice Greylin Valverde, si el PAS se realiza contextualizado al centro educativo, se van realizando los proyectos mensualmente según las necesidades reales. Correcto, planificación. Eso es una muy buena planificación, una muy buena coordinación y un muy buen trabajo en equipo. Insisto, trabajo en equipo. Aquí, ¿y qué pasa tomando la idea de Rocío Salazar, donde habla que el gobierno no tiene ni idea del gasto real de una escuela, que muchas están deterioradas? O sea, ¿el gobierno ve a todas las escuelas iguales a nivel presupuestario? Basándose en esta ley, digamos, como lo has dicho. Vamos a ver, el punto de referencia va a ser la matrícula. Básicamente, si vemos la ley, dice 85% del presupuesto se distribuye en matrícula. Entonces, aquí no entra un análisis de cómo está la infraestructura de esa escuela, si es una escuela nueva, que no requiere tanto mantenimiento, o es una escuela
Y tienen la misma cantidad de estudiantes de una escuela que se está cayendo. Correcto. Reciben lo mismo. Reciben lo mismo. El tema de infraestructura es un tema que lo debe atender directamente el departamento de la DIA, de Infraestructura y Equipamiento del MEP, por lo que ve uno en las noticias, carecen de recursos para poder atender todo el tema de infraestructura. Igual independientemente donde esté ubicada la escuela. Independientemente. Sí, sea aquí, sea en Limón, sea en La Carpio, sea en Escazú, donde sea, casi que reciben. Te vas a por matrícula. Sí, porque esta ley está enfocada en el tema de gasto operativo. También hay otros temas que van influyendo, ¿verdad? Las instituciones que con esta ley no salen, porque no se cubre 100%, prácticamente que todas dependen un 90% de los recursos que da la municipalidad, que es otra ley que da la municipalidad. Saludos a Daisy Cruz, que nos está saludando. Un gusto tenerla aquí en el programa, Daisy. Rato de no verte. El MEP en estos días gasta en publicidad y las escuelas están cayendo. Carlos Estefano. Es que sí, hay una gran necesidad a nivel de escuelas, pero eso desde que usted y yo íbamos a la escuela. Siempre ha habido. Lo que pasa es que si uno ve, ahora en una familia se lo voy a presentar, los recursos, por ejemplo, en el año 2019, la ley 6746 en este tema de instituciones, de escuelas, distribuía más de 90.000 millones. Ahora van a ver cuánto distribuye hoy en día, para que vean el recorte y disminución presupuestaria que se tiene en este momento. Entonces, del 2019 para atrás, que aún así no se ha cumplido con el 8% del PIB, pero bueno, se recibía más, algo más cercano a eso, a hoy en día, que anda cerca de un 4.7% por ahí más o menos del PIB, por ahí andaba la última vez que revisé. El recorte presupuestario de 90.000 millones que se recibe en 2019 al día de hoy es exageradamente grande. Y eso afecta a esta ley. Exactamente. Una pregunta importante aquí, don Sergio Muñoz. ¿Cómo se hace con esos casos cuando se pierden uno o varios miembros de junta? ¿Esta reforma no contempla esta situación? Encontrar miembros de junta no es tan fácil. No, la reforma no contempla, eso está contemplado en la ley 10.631, que es la de juntas. Sin embargo, no es que contempla una solución de que si se perdieron miembros de junta, sino que establece cuáles son las condiciones para el nombramiento de los miembros de junta. Y sí, coincido con don Sergio, es complicado hoy en día esto, porque en lugar de ver cómo se facilitan las cosas para que haya más gente en los barrios, en los pueblos interesados en contribuir un poco con la educación, ad honorem, son ad honorem, de más bien parece que vienen muchas veces a crear instrumentos o procedimientos que vienen a entrabar más bien, a meterles miedo a los miembros de junta, etcétera. Hay de todo, ¿verdad? Como en todas las profesiones y en todo, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, digo yo. Pero sí, esto ha provocado que mucha gente en temas juntas, cuando le hablan de, por ejemplo, que los miembros de junta tienen una responsabilidad administrativa, civil y hasta penal, allá hay de 5 ya 3 salieron corriendo. Ahora yo le digo, como dice, que nada ve, nada teme, tranquilidad, si caminamos bien, aplicamos la norma y hacemos las cosas como tienen que ser, pues no pasa nada, se trabaja normal. Pero aún así hay gente que le huye. Que le huye. Sí. Continuamos, a ver, ¿qué más trae la reforma? Esta reforma, ya para terminar, dice que el fondo se establece como una prioridad presupuestaria para el MEP. Este punto lo quiero aclarar aprovechando que hay bastante gente de juntas conectada ahorita. Dice, no puede ser menor al año anterior. Aquí no hay que confundir, dice uno, la gordura con la hinchazón. ¿Por qué? Porque si vemos lo que dice la ley, esto es en un contexto macro. La asignación de la ley 6746 al contexto macro, sector educación, dice no puede ser menor de un año a otro. Si el año pasado repartieron 40.000 millones, este año debieran de repartir 40.000 millones más un ajuste mínimo por inflación acumulada. No pueden repartir 37.000 millones o 38.000 millones a nivel macro. Pero a nivel micro de las instituciones,
Por supuesto que una institución pudo haber recibido 10 millones el año pasado y usted recibe 8. Porque la matrícula bajó. Es correcto. O como este año, hubo un cambio en la forma de distribuir los recursos, que ya no es un 60 solo para escuelas, sino un 85 entre todos, que provocó que a escuelas les disminuya y a colegios les aumente. Hay una variación que no es específicamente porque el gobierno haya disminuido el monto que asignó de esta ley para el sector de educación, sino que la forma de distribuir provoca ese cambio. Básicamente esos son los cambios más relevantes de la parte esta de la reforma, ¿verdad? Evidentemente aquí uno se puede meter sí, es una reforma que toca las finanzas de las juntas. Correcto, total y completamente. Eso es lo que buscó el gobierno a la hora de plantearlo el ministerio. Digamos que el parámetro suena razonable y así es como también se trabaja a nivel de contabilidad en centro de costos, ¿verdad? Correcto. Con ese tipo de variables. Pero como analizábamos ahora, cuando lo vemos como un todo, ¿verdad? Se escucha injusto, como dicen aquí sí. Ahorita los comentarios en redes sociales, ¿verdad? De que nos dice Jonathan Ulloa, o inclusive el centro educativo muy nuevo, cuyos gastos operativos se eleven por factores de los elevadores, entre otros. Hay un montón de cosas que pueden influir en esto. Y desgraciadamente algunas las tenemos en las juntas, digamos que podemos controlarlas, y algunas se nos salen totalmente de las manos, porque ya no depende de nosotros en la toma de decisiones. Y sí, en cuanto a esta ley, por ahora, digamos, con estos cambios, uno espera que, por lo menos a la parte de colegios, que era la que venía siendo más afectada por lo que les decía la distribución, ahora que cambió, la parte de colegios se vio beneficiada hasta que respiraron, hasta que vieron la luz, después de muchos años, de muchos colegios, si usted ve las noticias hacia atrás, la mayoría de los casos de noticias donde cerraban instituciones por, llamémoslo así, técnicamente hablando, quiebra técnica, sí. Era colegios. En escuelas casi no. No, y es que la matrícula también baja a nivel colegio. O sea, normalmente cuando uno salía de sexto, no todos los compañeros iban al cole. No, eso, y la población viene disminuyendo. Sí, viene disminuyendo. La matrícula viene disminuyendo, entonces todo eso... Ahora hay que hacer escuela para mascotas. Juntas de educación para mascotas, que es lo que ha venido en aumento, ¿verdad? Sí, pero la situación es la misma. Si nosotros nos fuéramos a analizar los años 70, los años 80, las escuelas igual vienen con situaciones. Y yo recuerdo las famosas juntas de educación con los patronatos, ¿verdad? Y entonces me queda la duda. ¿Las juntas de educación pueden realizar actividades para generar recursos? Sí, claro. ¿Hay alguna limitación por parte del MEP? Al contrario, más bien... O los colegios como tal. No. Más bien el gobierno ha venido, cuando ha salido el tema que los recortes presupuestarios, lo que el gobierno ha venido insistiendo es que las juntas hagan fondos propios. Se le llaman fondos propios, igual son fondos públicos, pero se le llaman fondos propios, fondos generados por la propia junta. Entonces, son los famosos bingos, no sé, las carreras de cintas, los bailes, no sé, los turnos, yo no sé, lo que sea que hagan, para poder generar recursos. ¿Y se tienen que reportar al MEP? Sí, claro. Todo. Igual va con la misma fiscalización todo. Y todo el mismo proceso y control. Todo. ¿Se depositan en las mismas cuentas del banco o separadas? No, se depositan, bueno, eso es una decisión de juntas, si mantiene una cuenta aparte para fondos propios, otra cuenta para la parte operativa, o si maneja una cuenta. Normalmente se maneja una misma cuenta, solo que por auxiliares contables se lleva un control por separado de cada cosa. Sí, porque se pasa por la liquidación, para que no vean que hay más dinero dentro de la cuenta. Correcto. A la hora de cerrar las liquidaciones, todo tiene que cuadrar. La norma establece, está en el reglamento de juntas y está en jurisprudencia, que todos los recursos que genera la junta deben pasar por cuentas de la junta. De hecho, hoy en día, muchos de los casos que me ha tocado ir a ver a fiscalía, le llaman a uno cada rato de testigo en fiscalía, ha sido por el mal manejo de fondos propios, pero no dentro de las cuentas, sino por fuera. Entonces, para uno como tesorero contador, cuando llega, mira, ¿qué conoce? Le dice la fiscal a uno,
¿Qué conoce del manejo que se dio, de los recursos que se generaron por las ventas de donas? Contablemente no tengo ningún registro de ventas de donas. Entonces, con solo que contablemente no esté, ya yo no tengo información, porque yo solo tengo información de lo que entra a las cuentas de la Junta, certifico lo de cuentas de Junta y todo lo demás. Pero lo que se haga por fuera y no pasó por Junta, mis juntas saben que no lo pueden hacer. No, espera que no lo hagan, pero... sí, que yo me imagino que se les dice, eso pasa mucho en las iglesias, pasa mucho en instituciones sin fines de lucro, que hacen muchas actividades fuera de, y al final depositan la ganancia, ¿verdad? La ganancia. Lo que me costó las donas, correcto, me lo rebajo y deposito solamente la ganancia de las donas, correcto, ¿verdad? Pero digamos, son las liquidaciones que siempre cuesta mucho entenderlas, sí, porque participa todo el mundo. Todo el mundo mete mano en el río revuelto, hay que tener mucho cuidado. Sí, pero es parte de la asesoría, Jonathan, que supongo que usted da a las juntas suyas, como dice usted, de que si hacen fondos propios, tener el mismo cuidado de fiscalización y control interno como que si fueran fondos dados por el MEP. Correcto. De hecho, muchas de las sugerencias o recomendaciones que uno le va dando a la Junta en cuanto a ese manejo de fondos por transparencia es el tema que las platas entren directo. Hoy, por ejemplo, con el Simpe Móvil, las juntas pueden usar, la mayoría de mis juntas usan Simpe Móvil. El Simpe Móvil únicamente funciona para recibir recursos, no es para pagar. No funciona para pagar porque las firmas son mancomunadas y no hay forma de pagar, ¿verdad? Es para recibir recursos y eso es transparencia. Exacto. Entonces, entra la plata, se registra, no hay de por medio que, mira, cobré 20 pesos, pero entraron solo 15 a la cuenta. No, todo se registra correctamente y eso es una facilidad para la transparencia. Ok, nos dice Rocío, don Jonathan nos asesoró para abrir un Simpe. Sí, es que ya el andar en efectivo es donde empiezan los problemas. Correcto. Porque puede ser que lo perdió, no necesariamente se lo robó, lo perdió, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le doy cuenta? ¿Cuánto era lo que tenía? Correcto. ¿Verdad? Entonces, en eso es el cuidado que se tiene que tener. Igual la transparencia. Algo importante es, digamos, que si se está haciendo un bingo para pintar las aulas, se diga cuánto se gastó en pintar las aulas. Y no tanto el MEP, sino a los mismos papás que participan y los que colaboraron con la actividad, correcto, cuánto fue que ingresó, cuánto se gastó, y eso se lo reporto al MEP, pero también las personas que estuvieron ahí, correcto, ¿verdad? Para formar una transparencia no solamente a nivel de MEP, sino también a nivel institucional. La norma establece, eso está en la ley, que hay que hacer una rendición de cuentas anual. Y la rendición de cuentas, en el caso de mis juntas, ¿verdad? Yo hablo por mis clientes, normalmente la rendición de cuentas se divide en dos partes. Hay una parte financiera, que es la que veo yo, cuánto entró, cuánto se ejecutó, qué recorte hubo, qué fuentes de financiamiento recibieron, etc. Y está la otra parte, que es la parte cualitativa. Vean qué se hizo, se arregló el vidrio quebrado, se arreglaron los inodoros, se cambió, se quitó la gotera, etc. La parte más cualitativa es parte de eso. Sí es importante cuando se hacen ese tipo de actividades donde participan los padres de familia y se le dice a los padres, es que vamos a hacer un bingo para comprar ventiladores para las aulas. Bueno, al final, vea, señores, se recaudó tanto, se compraron los ventiladores, aquí está la factura, se proyecta tanto, y esto fue lo que se hizo. Eso es transparencia también. Y es parte de lo que le da confianza también a los padres de familia, que sepan en qué se están invirtiendo los dineros, y cumple la Junta lo establecido en la ley de hacer ese tipo de rendiciones. Te recomiendo que cuando termine el programa te sientes a leer todos los comentarios que están haciendo, supongo, sus juntas, que son demasiado hermosos y bellos y reflejan el tipo de profesional y persona que eres, que ya todos lo sabemos, pero eso alienta a que toda esa decisión que tomaste de salir de X trabajo y dedicarte a juntas de educación, porque te apasionan, es la recompensa que tienes ahora. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias a todos los que... Así que si nos ponemos a leer todos, no salimos hoy. Entonces, ahí te sientas un ratito a leerlos y agradecerle a cada uno de los que están conectados el día de hoy. Téngalo por seguro que vale. La asesoría va más allá de un informe financiero, correcto, de un presupuesto.
Pero todavía, yo me acuerdo la primera vez que nos reunimos viendo el tema de asociación, de juntas de educación, que yo le decía a Jonathan, ¿cómo que no llevan estados financieros? Y usted me decía, no. Y todavía el día de hoy no. Y yo le, pero ¿cómo hacen? Le decía yo, ¿se acuerdan? Me dice, es que hay otros informes, continuamos en la misma línea. Vamos a ver, sí, hasta el día de hoy hemos luchado mucho desde la Asociación de Contadores de ASOCONJUN, trabajando de la mano del Colegio de Contadores Privados y un poco con la Asamblea Legislativa cuando logramos sacar esta ley, la 10.631. Eso fue un trabajo súper arduo de parte de la Asociación de Contadores, la Junta Directiva, en conjunto con la Asamblea Legislativa. Y desde ahí enfocamos en que esa ley nos viniera también a dar a los contadores un respaldo legal, jurídico y demás, y se estableció también la parte de los estados financieros, que hemos buscado nosotros como contadores hacerlos, pero teníamos una serie de dilemas porque no teníamos clara la información de cómo ni por dónde. En algún momento, sí, porque el activo como tal es del gobierno, correcto, ¿verdad? Entonces estamos, si era NIC CCP o de tanto, nos dijeron de todo. Y al final de cuentas necesitamos que Contabilidad Nacional fuera el que nos dijera, ok, vamos con NIC-CCP. Y ahora resulta que entonces es, bueno, ¿qué hacemos con los activos? Exacto. ¿Y quién hace la evaluación de activos? ¿Y quién? Entonces estamos en todo un tema de eso. Al día de hoy todavía seguimos trabajando bajo formatos establecidos por MEP, que seguimos pidiéndole a Dios e insistiendo que en algún momento logre el Departamento de Gestión de Juntas del MEP estandarizarlos a nivel nacional, porque hoy en día trabajamos con 27 regionales, con 27 tipos de información diferentes. Y es la misma información, pero en formatos, cada quien le pone el color que quiere. Eso es muy importante que, digamos, que se aclare, que no es un machote para todas las regionales del país. Bueno, ahora que me preguntabas, ese punto, para mí, es el punto más negativo de cuando un contador quiere entrar a este gremio. Sí, porque no es lo mismo ser experto en juntas de educación de Guanacaste y venir y llevar una de San José. No. Y tras de eso, cuando usted dice, mira, pero es que en Guanacaste me están pidiendo que el Mickey Mouse sea morado en la esquina derecha, y porque aquí me lo piden que no sea Mickey Mouse, que sea otra calcomanía diferente en la esquina izquierda. Y uno le dice al MEP, defíname. Y el departamento que tiene que definir eso en el MEP, que tiene que definirlo, llega y dice, sí, pero es que cada regional pide. Entonces, a mí me da cuenta, nadie establece las reglas a nivel MEP. Entonces, estamos nosotros batallando, presentando un informe de 20 maneras diferentes. Aquí Rosy nada me está recordando un tema. Ok, no tenemos estados financieros, pero presentamos declaración de renta y de IVA. Correcto. Somos declarantes, no contribuyentes. Entonces, hacemos un resumen de un estado financiero en la renta. Vamos a ver, sí, hay instituciones a las que sí les hacemos estados financieros. Si lo solicitan. Sobre todo aquellas que reciben recursos de Junta de Protección Social. Tenemos que presentar estados financieros. Porque la Junta los pide. Correcto. Ah, ok. Entonces, se elabora un estado financiero lo más cercano a la realidad al posible. Cumplimiento del requerimiento. De requerimientos mínimos. Pero sí se hacen. Lo que pasa es que el MEP como tal, dentro de sus requisitos, no pide estados financieros. Y viene otra parte importante. Si a mí me piden un estado financiero, ¿quién tiene que revisarme ese estado financiero en el MEP? Son contadores lo que... No. Ok, ahí viene todo. Ahí viene todo el dilema. Correcto, ahí viene todo un tema grave. El plan de trabajo, presupuestos, ¿participa el contador tesorero en ese proceso? Es un trabajo en equipo en el cual nosotros como tesoreros contadores colaboramos en la parte de asignación presupuestaria una vez que está confeccionado el plan anual de trabajo. Administración pone objetivos, actividades, indicadores, todo lo que tiene que ver con la planificación administrativa. Y una vez que están esos objetivos, nosotros tenemos que ir a trasladarlos a idioma presupuestario, partidas presupuestarias, y asignarle recursos a cada partida. El pago de agua, el pago de luz, el pago de papelería y útiles, el pago, etc. Entonces, en esa parte es un trabajo en equipo donde nosotros como contadores, pues, entramos en una parte de esa a colaborar con la confección. Nos dice Nidia Vanessa, y también hay juntas que tienen actividades inscritas que también deben de declarar. Sí, hay 4.667 juntas al día de hoy aproximadamente y
cada una es un mundo diferente. No hay límites entonces para las actividades que yo puedo hacer como junta. Vamos a ver, no hay límites como tal, siempre y cuando sean actividades legales. Sí, sí, exactamente. Pero sí hay mucha variedad. Tengo colegios técnicos que tienen producción, venta de leche y sus derivados. Y tengo otra que temas de pollitos y temas, no sé, de todo. Eso es porque... Yo he escuchado unas que tienen huertas, entonces venden... Huertas es muy bien, la huertas es de... Ajá. Que cogen de ahí y algunas venden productos. Eso va dependiendo. El colegio técnico de, no sé, de Sarapiquí, pues tiene actividades educativas relacionadas a la zona. No es lo mismo que el colegio técnico de, no sé, aquí en San José. ¿Pueden alquilar las aulas? Sí, tienen facultad de alquilar siempre y cuando no interfieran con el funcionamiento del centro educativo. Una facultad que tiene la Junta es en coordinación con el administrador del centro educativo, con los directores y directores, pero sí se puede hacer. Igual los gimnasios para correcto, actividades. Hay un procedimiento para hacerlo, pero sí se puede. Ok, correcto. Perfecto. Aquí les mostraban esta, que te mencionaba, Ivette, la variación de la ley 6746. Si vemos, yo le quité la del 2019 para no se viera tan dramático. En el 2019 eran más de 90,000 millones lo que se distribuyó en ley 6746. 2020, 59,000. Hoy estamos en 40,000 millones. Esto es lo que se distribuyó. Entonces, aquí vemos que del 2025 al 2026, por ejemplo, se cumple lo que estableció la reforma a la ley, que dice que no puede ser menor un año a otro. Pasaron de 38,000 millones a 40,000 millones. Hay un incremento. Pero entendiendo que ese incremento es macro, porque a nivel micro de escuelas, instituciones específicas, evidentemente las escuelas tuvieron un recorte presupuestario. Esto es un ejemplo vivo de cuál ha sido la distribución de los últimos años, donde se ve cómo ha venido disminuyendo la asignación de estos recursos, que provienen del parte del famoso 8% del PIB, que no es el 8%. Perfecto. ¿Qué viene para las juntas de educación? ¿Hay proyectos de camino? ¿Ustedes están trabajando por algún proyecto que salga? Vamos a ver, yo creo que con este último cambio que hizo el MEP de establecer esta herramienta, le llama uno la herramienta PAT, que es toda esta vinculación, con este cambio, o esta nueva herramienta, el cambio más drástico que tienen las juntas es que tienen que aprender a trabajar en equipo y a planificar. Trabajar en equipo porque no caminan solas, caminan de la mano a los administradores que son los directores y directoras. Entonces tienen que caminar de la mano. Las juntas, dice, es un órgano auxiliar de la administración pública que tiene patrimonio, apoya la gestión educativa, apoya la gestión del centro educativo, coordina con la dirección y busca garantizar el derecho a la educación. Eso es lo que busca la ley, por ejemplo, esta ley 10.631. Pero esto obliga a las juntas a que tienen que trabajar en equipo. En esa parte es imprescindible. Y la otra parte es, tenemos que aprender a administrar con lo poco que nos dan. Porque evidentemente es sumamente poco. Sí, ser buenos administradores. Ese es el secreto. Hay una consulta de Ana Cristina. Bueno, primero te saluda y te da las gracias. Dice, sin el apoyo y asesoría suyo de su equipo, nuestro trabajo no sería el mismo. Y así se repiten los mensajes. Pero Rebeca Aguirre nos dice, muchos departamentos como la enseñanza especial tienen un presupuesto destinado. ¿Eso cambió? Correcto. Si vemos la filmina que les presentaba inicialmente, donde habla de la forma de distribuir los recursos, 85% según matrícula. Ahí no dice que educación especial tal monto y preescolar tal monto, no, 85% del total de la matrícula. Lo que pasa es lo siguiente, históricamente el MEP ha venido trabajando en esa distribución, segmentando la matrícula
por servicio educativo. Una escuela tiene un total de matrícula, no sé, 500 estudiantes. De esos 500 estudiantes hay 200 escuela diurna, 100 especial apoyo, 100 preescolar y 100 tal. Esa forma de que venía trabajando el MEP, que todavía la mantiene en alguna parte, hace o venía a mostrar cómo se asignaba el recurso de la ley 6746 en esa institución. Y se malinterpretaba que es que cuando a mí me asignan en educación especial apoyo un presupuesto de 1 millón de colones, es mío, de esa área. Antes, cuando entraban 90.000 millones en esta distribución, posiblemente a esa junta que le entraban, no sé, 20 millones de colones y sus gastos operativos eran de 15 millones, me quedaban 5 millones para decirle a las áreas de apoyo, servicios de apoyo, que ocupan. Independientemente de dónde está el presupuesto, que ocupan. ¿Qué pasa hoy en día cuando no entran 90.000 millones? Ya no me entran 20 millones por mes, me entran 10 y los gastos operativos son de 15. El 100% de lo que me entra de la ley 6746 se me va consumiendo gastos operativos. Y lo que me falta tengo que agarrarlo de los fondos de la MUNI, de la ley 7552. Entonces, cuando tengo que decirle a los servicios de apoyo, responderle la pregunta, mira, ¿cuánto tengo yo de presupuesto? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Gastos de 15, me entran 10, más bien me falta. Sí. Voy a hacer banca para poner. Más bien trabajemos para recuperar recursos. Eso es más o menos lo que Jonathan, muchísimas gracias por el aporte de hoy. Como siempre, el carisma profesional y como persona se resalta siempre en cada programa y la gente que te sigue también. Así que, como te decía ahora, coja su tiempito para ver todos los comentarios. Y me le contesta una pregunta a Alexander Ramírez, que preguntó sobre los fondos que da la municipalidad, pero ya no nos da tiempo para que le conteste, así que contéstele aquí para que nos quede a todos en redes sociales de Alexander Ramírez Ugalde, que nos pregunta sobre los fondos de la municipalidad. Muchísimas gracias y para que te despidas de toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias a usted por invitarme una vez más al programa. Encantado de venir, me encanta enseñar, capacitar en estos temas y sé que para muchos es información que si no se las dice uno no se las dice nadie y al final es con lo que viven, ¿verdad? En la toma de decisiones y pues a todos los que están allá en la pantalla, pues muchísimas gracias por el apoyo, gracias por toda la confianza en mí y el equipo de trabajo, que evidentemente es un equipo de trabajo lo que hay detrás mío, y gracias por esa confianza, que es lo que hoy en día pues nos tiene acá, ¿verdad? Y lo que pues el día de hoy hasta el día de hoy ha hecho mi nombre y pues ha sido gracias a todos ustedes que han dado ese apoyo y siempre estar anuentes a ese trabajo en equipo que nosotros pues promulgamos, ¿verdad? Muchísimas gracias y recuerda que Experiencia Contable es tu casa, así que cuando guste, que no pase muchos años como ahora para volver. Quedó al pendiente porque quedaron, no sé, todavía quedaron como 10 filminas por terminar, entonces no hay problema, podemos continuar. Así que si Dios quiere, antes que termine el año, para que nos vuelva a visitar. Cuando guste, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en vivo y a los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que somos Experiencia Contable todos los jueves a partir de las 7 de la noche y en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Muchísimas gracias.